Y bueno, y en minutitos también vamos a comenzar lo que es el Hablemos de Historia del día de la fecha, porque en estos momentos acaba de entrar la profesora Marcela Guerrero, hoy con un tema muy, pero muy, para mí, de los temas que muy poco se habla, o como que no tenemos registro, porque nosotros pensamos que Uruguay arrancó en la banda oriental en la época colonial, pero antes hubo más gente, ¿no? Hubo seres humanos que habitaron estas tierras, que obviamente luego se pasarían a llamar banda oriental, y después, bueno, Montevideo con su fundación, y bueno, toda la época colonial hasta la fecha. Pero sí tiene una característica Uruguay de Latinoamérica, que junto con Argentina es que, bueno, Argentina tiene tiene su población indígena más fronteriza a otras poblaciones indígenas, como son lo que puede pasar las provincias de Salta, de Jujuy, para esos lados, hay ahí, pero en lo que vendría a ser el virreinato del Río de la Plata, prácticamente no hay indios. Lamentablemente, nuestra colonización fue muy destructiva, ¿no? Con los indios en particular. No así, por ejemplo, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, mismo parte de Brasil. Yo no sé si en Venezuela pasó lo mismo, pero no recuerdo. Pero bueno, para todas esas cosas está junto con nosotros la profesora Marcela Guerrero, porque nos hacemos muchas preguntas y justamente es que queremos hablar de historia. Perdón que estoy con la garganta todavía un poquito tomada. Bueno, profe, ¿cómo anda? ¿Ya se acomodó? Queremos mandarle un saludo, como siempre, a toda la Escuela 39 del Lescano, ¿era? Juan Lacase, el Lescano es el otro ministro. No, de Juan Lacase, Escuela 39, que están muy activos en redes, especialmente en los... Póngase si quiere... Sí, para escuchar Ahí va. Yo traje acá, porque están muy activos y bueno, nos dijeron y nos amenazaron que iban a mandar muchos mensajes. Iban a boicotear la radio. Sí, y bueno, y lo vamos a hacer laburar al Colocho, porque vamos a ver si podemos sacar algunos al aire, algunos alumnos, que son alumnos, o sea, son compañeritos de la profe. Imagínate la compañerita. Para la otra audiencia, ¿no? ¿Cómo anda, profe? ¿Anda bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Frío, ¿no? Yo esta vez, por primera vez, prendí el aire para estar, ¿no? Yo no soy mucho de prender el aire. 30 grados, no es poco, 30 ¿no? grados, andás a ver si... Yo todavía no lo siento, para mí hace frío acá. Pero bueno, hace frío afuera, ¿no? Hace mucho frío, sí. Bueno, profe, como cada viernes traemos buenos temas y bueno, yo planteé en las redes sociales estas preguntas: ¿quiénes eran los charrúas? Nuestro pasado indígena... Bien, sí. Y también porque no habitaban solamente los charrúas. Bien, sí. Y hay mucha influencia de nuestros alrededores. Y capaz que se puede poner a ver esa frase, los mitos, las leyendas de la garra charrúa, qué tanta oposición tuvieron, porque obviamente hubo un exterminio, ¿no? Y quizás se pueda asociar esa expresión y parte de nosotros la tenemos y sacamos fuerzas de donde, más que nada en materia deportiva, ¿no? Bueno, sí, en deportiva, no solamente futbolística, que siempre se habla de la garra charrúa, porque los charrúas eran feroces. Sí, así se los recuerda. Sí, es importante, estaba escuchando cuando llegué al principio que vos decías que es un tema poco tratado. O sea, sí, más que nada, yo no sé si en la escuela, yo no recuerdo, en la escuela capaz que sí, pero en la historia en secundaria, donde quizás nosotros los adolescentes no se profundiza como a mi parecer debería, ¿no? Claro, se da muy poco porque también, o sea, los indígenas en nuestro territorio vivían en la prehistoria hasta la llegada de los españoles, entonces también los registros que hay son escasos con relación al desarrollo de la historiografía.
pero la ciencia antropológica, la arqueología, en los últimos años ha realizado investigaciones importantes y justamente el material que voy a compartir hoy es un material de un estudio hecho por unos investigadores en la facultad acá en la Universidad de la República, y donde se han consultado archivos y se ha construido una historia importante acerca del exterminio de los charrúas. Y hay algunos mitos, sí, por este tema de que se trata poco, algunos mitos en relación a los indígenas. Uruguay es un país que se ha enorgullecido, hasta enorgullecido en algún momento, por ser un país sin indios. Incluso algunos libros lo muestran así, como ser un país europeo. En los últimos años se ha estado cambiando esta afirmación justamente a través de las últimas investigaciones. Pero hubo una época en la que ser un país sin indios nos daba como un estatus mundial importante, y Uruguay fue conocido en el mundo como la Suiza de América. Entonces, que no tenga indios era como que nos dejaba bien internacionalmente. Entonces, ¿y eso por qué, profe? Y porque se valoraba lo europeo, tiene que ver con nuestra independencia, con la supervivencia de las oligarquías, una vez conquistada la independencia, pero ¿quiénes gobiernan? O sea, nosotros también tenemos como un mito en cuanto a la independencia, como que fueron los indios, los orientales que lograron la independencia, y en realidad ahí los indios lucharon por la independencia también junto con fueron parte de los ejércitos, pero ellos no ganaron un mejor estatus social después de la revolución, siempre fueron una población discriminada. Bueno, entonces, tuvo que venir Artigas, ¿no? O sea, Artigas sí, en su momento él tuvo una buena relación. Vamos a hablar un poco de la relación de Artigas con los indios, pero bueno, es importante para arrancar esto, nuestra valoración del pasado indígena, también relacionada con la educación, como lo damos poco, y bueno, porque estos estudios también, estas investigaciones son a través de la ciencia de la arqueología, y se han hecho y han arrojado luz sobre un pasado que no se estudiaba demasiado, o que se creía. Vamos a ver, por ejemplo, cosas que se atribuían a los charrúas, que no es a los charrúas sino a otras etnias, como vos decías. Entonces, bueno, arrancamos. Vamos a arrancar. La idea, profe, en particular, sí. El territorio uruguayo, como nosotros lo conocemos, si mal no recuerdo, fue descubierto. Sí. Bueno, ya estaba descubierto porque estaban viviendo los charrúas y otras tribus, pero llegó el primer español, fue Juan Díaz de Solís. Juan Díaz, el primer europeo. ¿Se lo comieron, en verdad? Ah, sí, pero ahora vamos a ver quiénes fueron. Si fueron, claro. Si fueron los charrúas, si fueron... Entraron al río de la Plata, que no tampoco era un río, no tenía nombre, ¿no? Después, claro. O sea, entraron en un río, entraron en un huequito. Que fueron, en esa época, era la época de los adelantados, ¿no? Los adelantados, sí, ¿No? es una vez un descubierto poquito América, después, pero sabiendo sí. que Colón no había ido Claro. a la India y que era otro continente, España dijo, acá hay continuó la búsqueda oro, y acá hay plata. Se buscaba, ellos seguían buscando el pasaje a las Molucas. Claro. Entonces el viaje de Solís se inscribe en esa búsqueda de llegar a la India, circunvolando el planeta, ¿no? Entonces, en 1516 llega Juan Díaz de Solís con una tripulación y es el primero del que hay registro, primer europeo del que hay registro que pisó estas tierras. Él desembarcan de alguna manera en lo que hoy es Maldonado, cerca de Cabo Polonio. Hay un compañero, un saludo a Joaquín Mora que nos escucha de Cabo Polonio, y hoy voy a decir nombres de compañeros porque después siempre me voy con la sensación de que no, y a veces por no nombrar. Aquí dice todos. Pablo de la Escuela 39 de Juan Lacase con todo Marce. Muchas gracias. Bueno, Pablo Pose es un compañero, un colega, también se dedica a la historia, está haciendo un trabajo importante en el Museo de Juan Lacase. Así que bueno, un saludo grande también. Capaz que se anime y nos manda un audio. Bueno, sí, mándenos un audio si quieren al 094-929-717. Estamos en Facebook Live, así que también si ustedes quieren participar, no podemos en estos momentos contestarles, ver ¿no? página, pero lo vemos. vamos a decir. Y hay compañeros, sí, estoy esperando la intervención del compañero Henry Maya, que fue el interesado en el tema, que manifestó. A mí es un tema que me interesa en particular, pero uno a veces va tratando temas también que a la gente le interesa. Claro, sí. Y bueno, así que cuando quiera que nos mande su
Yo le pedí que nos dijera por qué le interesaba el tema y le pedí una información en especial. Pero bueno, continúo con el viaje de Solís. Solís desembarca en lo que hoy sería Maldonado, cerca, y en esa zona de lo que hoy es Punta del Este, Cabo Polonio, en esa zona, luego de lo que es el Cerro de Montevideo. Ellos desembarcan, ahí arreglan las embarcaciones, llevan animales, lo que haría un navegante, ¿no? Y recuerden que han cruzado el Atlántico y necesitan juntar provisiones, y luego continúan. Solís queda sorprendido por la anchura del Río de la Plata y le llama Mar Dulce. El nombre que le pone Solís es Mar Dulce. Continúa hacia el oeste, frente a la isla Martín García, y desde esa zona, claro, en el inicio del río, lo que sería claro, después del río Uruguay. Ellos recuerden que ellos están buscando siempre el pasaje hacia el Océano Pacífico. O sea, que está el océano, y confundidos porque ellos no conocen, o sea, no tienen un mapa de lo que es América. Es la época de la exploración, claro. Entonces, ahí divisa algunos naturales y divisa, y bueno, él quiere guía, ¿no? Un navegante que ve gente, busca la guía, y parece que es invitado, de alguna manera por señas se comunicarían por este grupo de indígenas, que le pide que bajen, y él baja con otros, con algunos compañeros, a lo que ese grupo son los tupí-guaraníes, que nosotros se había difundido durante mucho tiempo que ese grupo habían sido los charrúas, sino en esa zona habitaban los tupí-guaraníes y practicaban... ¿Y quiénes eran los tupí-guaraníes? Bueno, eran un grupo, era el grupo más adelantado que había en esta zona. Ellos practicaban la agricultura allá, o sea, porque teníamos grupos que solamente se dedicaban a la caza, a la pesca, a la recolección, pero ellos practicaban una agricultura incipiente de yerba mate y por ejemplo, ellos no habitan solo esta región. Nosotros hoy en día, para ver esto, tenemos que olvidarnos de los límites políticos de los estados que luego se conformaron. Claro. Es una región donde los ríos no separan, sino unen, o sea que los tupí-guaraníes habitaron otras zonas de América, todo lo que Argentina y más arriba. Fíjense que Paraguay tiene la herencia guaraní, o sea que ocupaban una zona mucho mayor, pero en esa zona de lo que hoy es el departamento de Colonia, por ejemplo, habitaron. Y ellos practicaban la antropofagia ritual, que no es lo mismo que el canibalismo, porque el canibalismo es comer carne humana, pero la antropofagia tenía un significado ritual para ellos, comer y beber la sangre del enemigo. Y bueno, parece que los descuartizaron a Solís y a sus compañeros y se prepararon un festín. Así los recibieron los primeros europeos. Después decimos que tenemos mala fama, pero bueno, esas son las primeras noticias de nuestra tierra. Por mucho tiempo uno pensó que eran los charrúas, sí. Se fue atribuido a los charrúas, pero después se descubrió que no, porque los charrúas no practicaban la antropofagia. Vamos a ver que los que practican la antropofagia son los guaraníes, así que le hicimos mala fama a los charrúas. ¿Y por qué se le nombra el nombre de charrúa? Bueno, eso fue, no sé, por alguna razón, pero eso es una construcción posterior. Es como cuando hablamos del mito de Artigas. Sí. O sea, que se va construyendo después que se elimina. Entonces se construye como una visión romántica acerca de lo que es el indígena y el charrúa particularmente, y se le identifica a charrúa con Uruguay. Eso de la garra charrúa, por ejemplo, es una por ejemplo, creación. Los guaraníes, sabés que son de Paraguay. Claro, los mapaches... Pero bueno, porque de alguna forma se encasilla, y es como que cada país tiene por qué tener sus antepasados indígenas, y no es así. O sea, los indígenas no conocían los límites de los territorios como hoy nosotros, de los estados, que eso fue una construcción posterior. Entonces, ellos vivían, los ríos no separaban a los indígenas, sino que los unían, los ríos como caminos que unen unas etnias con otras y habitan de un lado y del otro del río. Entonces, estas fueron las primeras, en esos primeros encuentros de españoles con indígenas. Bueno, estas fueron las primeras noticias que llegan a Europa de estas tierras. Con razón que después la conquista de este territorio fue débil y fue tardía. ¿Quién iba a querer venir a una tierra? O en todo caso, venimos preparados. Claro, sí, claro. Venimos preparados porque se sabe venimos que en forma amistosa. Y igual, ojo,
uno, no es por defender a los indígenas, pero uno que va a saber también, Claro. es como que se están conociendo. Y bueno, Claro. vos venías amistoso y vos qué sabés. Y bueno, ellos hacen lo que naturalmente hacen, Claro. que hacían en ese La- momento, la- que la ver antropofagia, gente desconocida, claro. porque aparte entre ellos mismos, entre las mismas tribus. Claro, y además que O sea, el valor hay de una la, rivalidad entre de la las mismas antropofagia es que ellos creían que al beber la sangre del enemigo adquirían su fuerza. Y además convengamos que uno lo piensa ahora con cabecita occidental, con el cerebro mucho más evolucionado, en el de indígena, con que se creía todavía que había un dios que hacía llover, Claro. y había el dios de la guerra, habían esos rituales que bueno, son comprendidos en ese contexto. Claro. Es lógico que hoy, en pleno siglo XXI, esas cosas no... Claro, ¿cómo lo ven? ¿Cómo, No es porque te comas a tu enemigo vas a recibir su Claro, fuerza. pero en esa cultura, en esa forma de entender el mundo, era así. Entonces, por un lado, guaraníes, pero habitaban también esta tierra, los charrúas, que Los eran charrúas. una etnia, que los charrúas son poco numerosos en relación a los tupi-guaraníes, eran muchos más. También estaban los arachanes, ¿no? También, pero dentro de los charrúas, algunos, o sea, esto todavía sigue en proceso y se están haciendo descubrimientos, pero los charrúas formaban una etnia mayor, para algunos con los guenoa minuanes también, por ejemplo. Guenoa, minuanes, Que están los también- yaros. Los yaros, claro. Yaros y boanes también sería otro subgrupo. Entonces, también, ellos no tenemos un mapa nosotros acá para mostrar, pero es fácilmente En la parte encontrable en en internet. la parte de Uruguay, lo que vendría a ser Uruguay, ¿cuántas tribus y en qué locación si lo tendríamos que pensar para nuestros Bueno, oyentes? por ejemplo, el tupí guaraníes en lo que es la costa occidental, como dijimos recién. O sea, toda la costa, parte de Río Negro, claro, Colonia, sí, Salto y Paysandú. sobre el Río de la Plata, allí se encontrarían esto. Pero o sea, tampoco es que estas fronteras No, son móviles, no, porque ya sé, o recordemos sea, que ellos son nómades y se trasladan de un lugar a otro. Más o menos andaban en esos trayectos. Claro, y después los charrúas más a lo que podían, algunos lo han ubicado más hacia el centro del territorio, lo que es Tacuarembó. Tacuarembó, Río Negro. Por ejemplo, sí, y después hacia el este otro grupo, pero también es como muy dinámico. O sea, Yanatimbú por ejemplo, pero que también a veces uno los puede ver en un mapa, en una zona, porque puede ser, son Claro, aparte periodizaciones. ellos iban de acuerdo también Hay un típico a las traslado, estaciones claro. del año, iban en busca, bueno, en este caso vos me decías los tupi-guaraníes que también practicaban la agricultura, capaz que podrían ser un poco más sedentarios que otros, Sí, pero también iban, también, se sí, terminaba claro. de labrar la tierra y se iban a otro lugar y obviamente no se iban a ir lejos. Claro, o sea, si bien eran... no es fijo, hay un traslado continuo y vamos a ver que a la llegada del Pero- español lo que se produce sí es la corrida hacia el norte de todas las etnias. Claro. Aparecen, los van ahuyentando hacia el norte, ahí se van de ese proceso. Y algo que quería decir también, que en realidad la mayoría de las palabras que nosotros conocemos de origen indígena y que perviven en nuestro vocabulario no son de origen charrúa, sino que son de origen guaraní. Casi no hay palabras de origen charrúa. Por ejemplo, como las palabras chajá, carpincho, tereré, Bueno. yacaré. Yo dejé mi teléfono sin apagar y Colocho me va a matar porque está haciendo interferencia. No, ¿no? también es... Pero bueno, Ah, ahora no sé. No, ya me habían dicho, Me la olvidé. otra, yo ando en un grupo de fotos del Uruguay antiguas y justamente alguien había preguntado ahí si sabían el significado de Tacuarembó. Ah, Tacuarembó, Y Tacuarembó es una palabra de origen guaraní, pero es una mala palabra. Sí, sí. Y hay para los compañeros de escuela que les gusta hacer muchas bromas, hay muchos insultos en guaraní, que yo por supuesto no los voy a decir, pero ellos los pueden obvio. buscar si quieren y No, los no, pueden utilizar. Para algunos Tampoco, puede ser, para buscan en Google, sean para algunos puede originales. ser un material importante, pero hay Pero por ni se ejemplo, a mí imaginan los hay algo insultos sí hay. que me gusta de los paraguayos es ellos dan, obviamente, dan idioma español, Sí. inglés, pero también tienen... Sí. Eso me gusta porque son... Y por ejemplo, es mucha... que puede servir para tener la identidad, ¿no? Sí. O sea, están tan arraigados a su historia... que lamentablemente uno Bueno. le hubiese gustado tener quizás, no sé en qué idioma hablaban los charrúas, ¿no? Pero ese dialecto, no, lo cuento porque una vez Chilaver, el golero de
famoso de Paraguay, que incluso jugó en Peñarol y todo, contó que claro, ellos jugaban contra Francia, jugaban contra otro, y cuando hacían jugadas específicas, las hablaban en guaraní. Claro. Entonces, según los otros demás no sabían, claro. los franceses que jugaban, o hasta compañeros de ellos, o que ya los conocían, que sabían español, los mismos europeos, que apenas entienden español, ¿qué van a entender de guaraní? Claro, y a veces se hablaban eso, hasta en qué punto, mira, yo lo estoy traspolando al fútbol, ¿no? Pero qué lindo es tener un dialecto, ¿no? Porque ya no es idioma, ¿no? Un dialecto originario y que la población tenga, creo que hace ese sentido de unidad y de identidad, que es mucho más importante que quizás una frontera. Un elemento identitario mucho más fuerte. La lengua es fundamental, porque si nosotros, fíjense, la lengua que estamos hablando nosotros hoy en día es la lengua de Solís, es la lengua del vencedor, es la lengua del colonizador, y en todos los países de América, una vez lograda la independencia, se habla la lengua continúa siendo la lengua de la cultura que se impone. Entonces, eso que tiene Paraguay, bueno, porque ha conservado también etnias, es mucho más visible la presencia del indígena, pero, por ejemplo, esa conquista es del año 1992, que Paraguay tiene la posibilidad, tiene por ley, o sea, de que las lenguas, no solamente la lengua del Estado, no solamente la lengua española, sino la lengua guaraní, y hay lugares donde se puede estudiar. O sea, nosotros, para empezar, perdimos, no nos quedan, casi nos quedan palabras. Eso lo vamos a ver. Entonces, al exterminarse la etnia, no quedan casi palabras. Sí llegaron algunos descendientes y se cree que hay descendientes. Sí, ¿no? sí, eso lo vamos a ver en la segunda parte. Y bueno, con respecto a la lengua, eso, o sea, la importancia del idioma, ¿no? Así que bueno, cuando veamos lo que pasa una vez que llegan los españoles, después vamos a ver qué pasa una vez conquistado la independencia. Muy bien, vamos a ir a una breve pausa, Colocho, y enseguida regresamos con más Falta 1 aquí en la 91.5. Estamos hablando de la historia de nuestro pasado indígena, que nos guste o no nos guste. Algunos pueden estar orgullosos porque no tenemos indios, otros no. Habría que hacer ese estudio. ¿Cómo se prefieren los uruguayos? Claro, yo creo que es una cuestión de cercanía, pero bueno, nos pueden escribir al 094-929-717, porque bueno, obviamente los criollos, los europeos no, los que nacieron en esta tierra también influyeron, ¿no? Después vamos a hablar del salsipuedes y ese tipo de cosas, ¿no? Porque ahí no fueron europeos los que vinieron a aniquilar acá. No. Entonces eso es lo otro. No, bueno, pero dice saludos a la radio, un saludo para Marcela muy especial, increíble, no me acordaba de los indígenas antropófagos, que tenía esta patria, con razón quisieron acabarlos. Patricia Pereira desde Montevideo. Muy bien, un saludo grande para Patricia Pereira también, que ya nos escucha desde acá. Sí. Y después, bueno, aquí Henry Maya, a ver si nos mandó un audio, a ver si lo podemos, a ver qué nos dice Henry. A ver qué dice. Hola Marcela, bueno, felicitarte por el programa, muy lindo lo que haces ahí junto a Pipo, tu compañero ahí de radio. Y bueno, el tema de hoy, los indios charrúas, es muy interesante, la verdad. Y bueno, un poco verlo del lado de los indios, ¿no? Que yo te comenté en otro momento, verlo de este otro lado, del lado de los indígenas. ¿Por qué le llaman en los libros de historias? ¿Por qué dicen, vinieron a colonizar, vinieron a independizar estas tierras? Cuando la verdad que para mi forma de pensar, ya eran independientes, vinieron a invadir, y los indios lo que hacían eran proteger sus tierras, proteger su familia, proteger sus lugares de donde vivían, ¿no? Bueno, eso es una de las cosas que me gustaría ver, no sé si hay informes de eso. Y bueno, y lo otro, Marcela, es saber un poco más sobre la matanza de Salsipués, que es donde murieron los últimos indios charrúas, y los que no murieron fueron esclavizados. Y bueno, eso ocurrió el 11 de abril de 1831.
a orillas del arroyo Salsipués, donde son hoy los límites del departamento de Paysandú y Tacuarembó. Para que vea Marcela que estudié, ¿no? Bueno, buenísimo. Muy bueno el programa de nuevo y bueno, felicitaciones a los dos y a seguir escuchando. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Henry. Maya de Cardona. Pipo, ¿sabés que yo a ese compañero no lo escucho desde la escuela? O sea, que esta voz que estoy escuchando, porque por el grupo de WhatsApp nos escribimos, pero no siempre. Audio. Claro, con algunos compañeros sí, incluso algún compañero he visto, pero a Henry yo no lo veo desde sexto de escuela, o sea que te imaginas que fue hace poquito. Todo un descubrimiento. Pero y claro, y la voz, o sea, entonces muchísimas gracias, Henry. Sí, ya veo, así que pobre, lo hicimos poner a estudiar. ¿Para qué habrá dicho? Nadie más me pide un tema ahora, porque póngale ahora nota, que alguien dice un tema. póngale nota, por favor. Hay que ponerle nota. Sí, después, un premio. La verdad que no me dio tiempo de preparar más cosas, pero pensé, sí, Henry, la verdad que habría que hacer sorteos como hacíamos a veces o algo porque la verdad que hay que animarse, tomarse el tiempo así que bueno, muchísimas gracias, Henry. Bueno, ya veo que gracias Henry por estar ahí junto con nosotros y bueno, ustedes también se pueden comunicar al 094-929-717 y también estamos en Facebook Live con la profesora ahí en Falta 1, le dan me gusta a nuestra fanpage o si no nos siguen en Instagram Falta 1 Radio y son las maneras de comunicarse. Vamos a ir a un breve corte y enseguida regresamos con más la historia de los charrúas. Continuamos, cortita la pausa, porque estamos muy expectantes y estamos muy concentrados en esta clase de historia, porque a mí en particular me gusta saber de dónde vinimos, y bueno, acá dice, hola, soy Mariana Ventura, compañera de la profe, felicidades, yo dando clases de panadería, escuchándolos desde Colonia. Bueno, Mariana, un saludo muy especial y a todos tus alumnos y bueno, que les queden rico lo que están haciendo, ¿no? Bueno, muy bien, un abrazo también a Mariana no la veo desde la escuela. Así que hay de Colonia una cantidad de compañeros que están allá y voy a decir algunos, Mariana Ventura, Fernando Acuña, Natalia del Río, que nos están escuchando desde allá. Después de acá de Montevideo, le mando un beso también a Valeria Biglietti, a Anthony Bermúdez, Fabián Ferreira, de Maldonado, Andrea Durana, estoy diciendo todo de memoria, me he hecho una lista pero no sé dónde la dejé. Y entonces siempre me quedo con esa sensación de que no les mando un saludo personalmente y hay una señora que no es del grupo pero que también siempre nos escucha y que siempre me manda saludos, se llama Inés Cristina, que también le mando un beso. Y bueno, es lo lindo que tiene la radio, que hay gente que uno no sabe ni quién es, pero que es muy lindo, y después te enterás al tiempo y a veces no te enterás nunca, pero es lindo, hay gente que está escuchando, y también es lindo cuando uno sabe que hay rostros conocidos, personas que te escuchan y te acompañan. Así que bueno, un abrazo para todos. Bueno, profe, seguimos adelante. A ver, bueno, los charrúas. Nos concentramos en los charrúas. Sí, vamos a concentrarnos qué pasó con el destino de ellos. Tendremos que hacer un programa para cada una de las etnias. Obviamente que los indígenas, los charrúas, no conocían al Dios cristiano, por alguna manera, ¿no?
no, ninguna de las culturas, o sea, Ninguna vivían de las culturas de América del Sur. en estos territorios, claro, ni en esta región ni en toda América no conocían el cristianismo. Justamente la conquista de América fue hecha con la cruz y con la espada, es todo un tema. De que bueno, y algunos sacerdotes cumplieron una labor impresionante justamente también salvando indígenas de que otros los esclavicen o los maten, pero también se dio un proceso importante de aculturación, es decir, de imposición de la cultura europea. Con las etnias todas en general fueron utilizadas, o sea, tenemos que ver el proceso de independencia como un proceso de lucha por la tierra, porque estas etnias fueron despojadas de su tierra y ahuyentadas cada vez más hacia el norte, porque los europeos que iban tomando esta tierra iban a ver de quién iba a ser la tierra. Para los indígenas no existe el concepto de propiedad como para nosotros. Entonces, ellos de alguna forma tienen que seguir viviendo, pero las tierras comienzan a ser expropiadas. Y el ganado, al principio, cuando los europeos introducen el ganado a partir de 1611 con Hernán Darias, eso sí es un tema que se da en la escuela, y recuerdo por lo menos los compañeros de mi clase que lo dieron, ¿no? Me acuerdo que el maestro lo dio. Hernán Darias introduce la ganadería en el año 1611 y luego, o sea, los indígenas comienzan, a aprovechar este ganado. Y luego, eso es siglo XVII, siglo XVIII, ya habían problemas con los indígenas, porque los indígenas no se adaptaban a este nuevo sistema. Estamos hablando siempre de los indígenas de estos lados, ¿no? Porque en la América del Norte... Fue muy distinto el proceso. Fue diferente, Fue ¿no? muy distinto. Creo que eran, me parecen mucho más estrategas. Sí, acá lo que pasó con la... Claro, cada historia tiene su particularidad. No, yo me acuerdo de los Sioux, en Estados Unidos, los Apaches. Claro, ya no hubo una mezcla, vamos a ver que acá hubieron distintas cosas, pero bueno, eran vistos por los hacendados, hubieron una cantidad de denuncias en los documentos de la época, y los indios son considerados como ladrones, asesinos, porque claro, o sea, toda fortificación que intenten los españoles realizar, de alguna forma, robaban ganado, pero o sea, el ganado primero fue introducido libremente, pero después se le empieza a poner marca, por ejemplo, el ganado, y si los indígenas tomaban de ese ganado, eran considerados ladrones. Concepto que para los charrúas no existía. La forma que ellos para vivían, claro. Los indios. Otra ¿no? cosa importante, por ejemplo, en la construcción de Montevideo fue construida con indios tapes, con mano de obra de indios tapes. Fueron utilizados como mano de obra para la construcción de las ciudades y después en el proceso de independencia también, por ejemplo, Artigas los nombra como, dice, el bravo esfuerzo, porque eran muy valientes. Ahí sí se relaciona un poco con esa idea de garra charrúa. No le tenían miedo a nada. Por ejemplo, el charrúa se aprendió a montar el caballo, pero de costado. O sea, vos veías venir el caballo, pero sin jinete. Venía recostado sobre el caballo. Tenía una habilidad impresionante y eso sirvió mucho en las batallas. Pero una vez que se terminaba, por ejemplo, el proceso artiguista en 1811, 1820, se va Artigas, los indígenas, ahí quedan. De luego, en 1825, 1828, segundo proceso independentista, segunda etapa, también son utilizados, pero una vez que se pacifica el país, comienza el problema de nuevo. ¿Qué hacemos con los indígenas que